Damas y caballeros, bienvenidos a este su programa, Compartiendo el Pan de Vida. Un programa que habla de un cambio de vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Que la paz del Altísimo Padre, Rey Celestial, esté con todos y cada uno de nosotros hoy y siempre. Qué bueno es saber que Él es nuestra paz aún en medio de la tormenta. Amigos míos, amigas mías, amados hermanos y hermanas, qué privilegio el poder estar en sus hogares en esta mañana compartiendo el delicioso pan de vida. Saludos a todos los lugares en el mundo entero a donde el Señor nos permite llegar con este su mensaje. La honra y la gloria solo y exclusivamente para nuestro Abacadosh, el Trino Dios, el Dios creador de todo el universo que nos permite llegar a vuestros hogares. A la distancia, un abrazo fuerte, caluroso, fraternal y tierno para ustedes, recordándoles que Yahshua HaMashiach vive y es Dios por toda la eternidad. Amén. El tema que en esta mañana nos congrega para poder dilucidar a la luz de las Escrituras se llama libre albedrío. El libre albedrío. ¿Qué es esto? Pues es la facultad que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en su misericordia infinita, ha otorgado al ser humano la posibilidad de actuar por elección propia. Es una muestra del gran amor que Él nos tiene a nosotros como sus hijos. Es de entender que nuestro Padre no quiso tener robots. Por eso el Señor nos ha otorgado sabiduría, entendimiento y libre albedrío para decidir nosotros con capacidad propia, razonando, discerniendo entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¡Qué privilegio! Miren ustedes, de entrada es menester saber que nuestro Padre es un caballero. Él no impone, Él pide sí, pero recuerda, no te impone, te deja en tu libre decisión. Ahora, lo tremendo de todo es que en muchas ocasiones nuestras actitudes, nuestras decisiones, las tomamos sin consultar con Él, con nuestro Padre Celestial. Lo tomamos llevado quizá por nuestros impulsos y deseos carnales. Y es allí cuando nosotros pagamos caras consecuencias. Por eso, nuestro amado Padre Celestial, a la luz de su palabra, Él nos ha dejado, un legado muy grande, donde estipula todo lo que Él desea de nosotros en su soberana voluntad. ¿Y qué quiere Él? Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y ni siquiera lo mejor, sino lo más precioso, lo más preciado quiere para nosotros, su pueblo amado. Pero vuelvo a reiterar, lamentablemente, muchas veces
Nuestras decisiones no son guiadas por la razón y peor aún por la obediencia a la palabra de nuestro Creador, sino, como decía, por los apetitos y caprichos personales. Y ahí sí tendremos que pagar un precio. Precios quizá muy graves. Cuando tú tomas una mala decisión sin consultar con Papito Santo, entonces ya no estamos en la voluntad perfecta del Señor, sino en la voluntad permisiva. Te aconsejo que prestes atención a esta ministración de la palabra para la gloria del Santo de Israel, al cual amamos, adoramos y bendecimos por siempre. Y para que sea esto mucho más fehaciente, permítanme narrarles una leyenda. Y dice que en una ocasión una chica salía con su traje blanco que ella compró minutos antes en un lugar de lujo. Ella compró un traje blanco muy hermoso, precioso, ese color blanco que relucía en aquel vestido. Salió a la calle y cuando de pronto ve al frente de ella ve en la vereda de enfrente un letrero que decía carbonería. Entonces ella sintió el impulso de conocer esa carbonería. Y llega y en la puerta se topó con que había un guardia de seguridad. Y ella le dice: Señor, permítame pasar a la carbonería. Quiero conocerla. ¿Puedo? Y el guardia le respondió: poder sí puede, pero no debe. Poder sí puede, pero no debe. Y la chica le preguntó: ¿y por qué? Le dijo: porque solamente le digo lo siguiente: si usted entra a ese lugar, lo que sí le aseguro categóricamente es que su traje nunca más será tan blanco como ahora lo es. Si usted quiere arriesgarse a eso y el dolor de que nunca más usted disfrutará de su traje tan hermoso y blanco, podrá hacerlo si usted quiere, pero pagará ese precio. Muchas ocasiones nuestra vida es así. Hay cosas que el Señor nos ha dicho que no debemos hacerlo. Y sin embargo, nosotros, desobedeciendo, lo hacemos. Ya estamos nosotros incurriendo en el pecado de desobediencia al Dios Altísimo. Por esa razón, se los pido humildemente. Para cualquier cosa que tú vayas a hacer, amado mío, amada mía, lo primero, consultemos con nuestro Padre Celestial. No hagamos las cosas por impulso. No hagamos las cosas porque yo quiero, porque, con todo el respeto, porque a mí me da la gana. Nunca, jamás lo hagas. Te lo pido, te lo imploro, por el amor profundo que tengo a mi Padre Celestial y también a su pueblo. Ñañitos preciosos, no hagamos nada por emociones, porque luego terminaremos con frustraciones. Y la Biblia nos habla de ejemplos muy concretos de varones del Eterno
que hicieron lo contrario a lo que el Padre les dijo y pagaron consecuencias graves que hasta el día de hoy perduran esos efectos. Veamos, el Señor siempre nos da la posibilidad de que nosotros tomemos una decisión. Acuérdate, esto es muestra de su amor y caballerosidad. Busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y leamos versículos 19 y 20. Y mire lo que nos dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Escoge. No te impone. No nos impone a nosotros. No es que la religión te prohíbe. Recuerda, el Eterno no es religión, ni desea una religión. Lo que Él desea es una obediencia de parte de nosotros, un amor profundo hacia Él y un cambio de vida. Eso es lo que Él desea. Y luego dice en el versículo 20, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¡Qué bendición! Él es vida para nosotros. Y luego dice, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué tremendo. El Señor nos da ese privilegio. Imagínate, el creador de todo el universo nos pone a nosotros en consideración a elegir. Y entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver qué pasó con nuestro padre Abraham. Busquemos Génesis capítulo 12 y versículo 1. En Génesis capítulo 12 y versículo 1 dice el Altísimo Señor: pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, Yahweh le había dicho a Abraham, mire, no está todavía con el nuevo nombre, sino con el antiguo, Abraham, ¿ya? Que significa padre enaltecido. Cuando el Señor le cambia y le pone Abraham, significa padre de multitudes, padre de muchedumbres. Alabado sea el Señor. Por eso él para nosotros es Abraham Avinu, nuestro padre. Bueno, pero quiero que prestemos atención. Le dice, vete de tu tierra. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Ur, tierra de caldeos, tierra que ahora le corresponde al territorio de Irak, muy cerca de Kuwait, el Golfo Pérsico. Bien, vete de tu tierra y de tu parentela. Este es el punto. Y de tu parentela. O sea, no vayas llevando a ninguno de tus parientes. Ese es el llamado. Abraham, deja la tierra donde naciste. Y por cierto, Abraham era multimillonario ahí. Muy riquísimo. ¿Por qué? Era una tierra idólatra.
Y su padre Taré era fabricante de dioses, de madera, de piedra, lo que sea, pero era ídolos. Y usted sabe que eso es un repudio que Dios hace contra ellos. Eso les otorgó muchísimo dinero. Y el Señor le toma a Abraham. Dice, vete de tu casa y aléjate de toda tu parentela. Y yo te mostraré la tierra que yo te voy a llevar. Pero no, Señor. Veamos qué es lo que hace nuestro Abraham Avinu. Versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Correcto, porque el llamado era para él y su esposa, para su hogar. Y él dice que tomó también a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A ver, aquí quiero hacer un ligero paréntesis nomás. Dice que llegaron a tierra de Canaán. Partieron hacia Canaán y a tierra de Canaán llegaron. No dice tierra de palestinos. No dice tierra de filisteos. Porque los primeros habitantes que poblaron aquella tierra eran justamente los cananeos, los heteos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Ya, pero jamás aparece en ese listado palestinos. ¿Qué nos muestra? Que ellos nunca estuvieron allí. Y mienten cuando dicen que es tierra de ellos milenaria. Bueno, eso será interesante. ¡Aleluya! Será interesante llevar este mensaje para que ustedes puedan conocer la verdad. Pero, como el tema es el libre albedrío, entonces vamos viendo. Vamos a analizar de la manera más coloquial posible. Imagínense, el Señor le da una orden a Abraham. Deja a toda tu parentela, y solamente le llevas a Sarai, tu mujer, nada más. Pero él, ojo, quizá con buenas intenciones, con un buen corazón, qué lindo tío, le va cargando a su sobrinita. Y es bueno entender que Lot no era un guauito de pecho, no era un niñito que estaba en edad puber. Él ya era un hombre grande, ya era maduro y tenía hijos y tenía propiedades, como lo vamos a ver. Por eso busquemos Génesis capítulo 13 y versículo 5. A ver. Y vean, para que justamente nosotros entendamos qué es lo que pasó y que Lot también tenía sus propiedades. En el versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Se da cuenta? Él no era una pepa de guava. Él tenía mucho dinero. Y la tierra, dice, ahí está la razón, el por qué. Por eso nosotros siempre debemos entender que existe la ley de la causa y el efecto. La acción y luego la reacción. Cuando tú haces algo en contra de lo estipulado por nuestro Padre, acuérdate, acordémonos toditos, tendremos que pagar un precio por nuestra desobediencia y terquedad. Entonces dice en el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces
¿Qué tal? La desobediencia. Por eso el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Porque el Señor sabía que iba a haber problemas, discordias, celos, contiendas, a veces entre parientes. Porque en toda la familia se cuecen habas. Entonces, imagínense, ¿qué pasó? Ellos tuvieron una contienda porque empezaron a altercar entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y no era una cuestión de palabras, era a puñete limpio, con todas las de ley. Eso, ¿a quién le va a gustar? Pues los líos familiares. ¿A quién le va a gustar contender con tu hermano, con tu primo, con quien quiera? Porque esas heridas intestinas son las que causan cáncer familiar. Entonces pensemos bien. Y cuando digo cáncer familiar, estoy refiriéndome a las relaciones. Por eso hay resentimientos. Para evitar eso, el Señor justamente, ¿qué hizo? Ya le advirtió. Por eso busquemos justamente otra de las cosas, el peso. Y algo que es interesante, que ellos tuvieron que separarse porque Abraham le dijo, no es bueno que estemos así. La tierra es muy extensa, dice en el versículo 8. Entonces Abraham le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué pena. ¿Cómo se habrá sentido Abraham? Habrá dicho, ay, ¿para qué le traje? ¿Para qué le traje? Demasiado tarde. Eso debías haber pensado antes y obedecido. Pero no. ¿Cuántas ocasiones a veces nosotros hacemos cosas con buena intención? Pero el camino al infierno también está plagado de buenas intenciones. Y mejor que una buena intención es obedecer. La obediencia es lo mejor al Señor. El consultar con Él. Para lo que quiera. Pueden llamarnos extremistas, etcétera, etcétera. Pero parte de la vida de un verdadero hijo del Señor, Dios Todopoderoso, es el que nosotros vivimos sometidos a la voluntad perfecta del Eterno Padre. Y pedimos la ayuda del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que nos dirija, nos revele y nos guíe a toda la verdad. Aleluya. No es que tomamos las cosas por sentimentalismos o por apegos. ¿Qué tal puede ser una cosa, un sentimiento de apego con alguien, pero que el Señor no quiere que lo hagas? Primer problema con Lot. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Resulta que vienen unos reyes. Y estos reyes, ¿qué tal? Les atacan a otros más, entre los cuales estaba Lot y su familia, y les llevan cautivos, les quitan todo, todo. Leamos Génesis 14 y versículo 12. Y dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Aquí, en algún momento, hablaremos sobre este patriarca Lot, impulsivo y carnal. Pero él merece otro capítulo. Pero mientras tanto, les recomiendo, lean el capítulo 14 de Génesis, como lean la Biblia en definitiva. Y dice, y vino, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham,
el hebreo. Mire usted, Abraham, el hebreo. Por primera vez aquí se dice la palabra hebreo. ¿Y qué significa hebreo? El que cruzó el río. Eso significa el nombre hebreo o Ibrahim en hebreo. Ibrahim, el que cruzó el río. Porque él cruzó justamente el río que está en Irak, el Éufrates. Y luego cruzaron al Tigris para poder llegar hasta el lugar donde estaban. Bueno, esto también, cuántas cosas hay que enseñar al pueblo, inclusive a manejarse geográficamente. Bueno, versículo 14, y dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y le siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Imagínate. Quizá de pronto una noche estaba Lot, digamos Abraham, durmiendo plácidamente, tranquilamente en su lecho, cuando de pronto llega alguien y le dice lo que pasó con Lot. Vinieron y se llevaron preso, les quitaron todo y están camino a Sodoma. Qué mala elección que hizo Lot. Por eso digo, hablaremos de él en su tiempo. Y Abraham en ese momento habrá tenido que levantarse, hijo, como estaba, vestirse y vamos a la guerra. Minutos antes él estaba descansando, ahora estaba en pie de guerra. Y ahí sí, estando en la guerra y viendo a sus hombres luchar contra aquellos reyes, una vez más se habrá preguntado nuestro amado Abraham, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? ¿Viste? Razón por demás, obedezcamos las decisiones que toma nuestro Dios concerniente a nuestras vidas. Y este Lot, vea lo que pasa. Pasemos justamente al capítulo 19 y versículos 30 y 31. Les había dicho que Lot, uno de los patriarcas, el sobrino de Abraham, cuando se dividen por la cuestión de la guerra entre los siervos, él escoge mal. Él escoge y vio la llanura, una llanura enfrente de él, y eso le cautivó, porque también había escuchado que Sodoma y Gomorra era tierra de muchas riquezas, de mucho negocio. Entonces él dijo, voy a hacer mucho business ahí, muchos negocios, voy a ganar buena plata, me voy para allá. Y se olvidó de qué eran, cuáles eran los principios morales que tenía Sodoma, donde el pecado abundaba, donde ahí era una guerra entre todos contra todos, me refiero a las pasiones vergonzosas. Ahí no se respetaba a nada ni a nadie. Ahí eran todos contra todos. Y él no se acordó que tenía 2 hijas. ¿Cómo puedo llevar a mis hijas a ese lugar? ¿Cómo los voy a arriesgar? Y a él no le importó. Le importó solamente el bullicio de la ciudad. Le importó las riquezas.
los negocios y vamos para allá. Mire usted, el Señor había tomado la decisión de destruir Sodoma y Gomorra y le manda a advertir a Lot por medio de sus ángeles y le dijo que va a destruir estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, etcétera, y que iba a destruirlas, pero que iba a rescatar al varón del Eterno. Aleluya, porque el Señor siempre, siempre guardará la vida de sus hijos. Y sabe, le saca de esa destrucción antes de que comience el fuego, antes de que comience toda la destrucción. El Señor arrebatará a sus hijos. Aleluya, para librarles del castigo y la furia del Creador. Y dice en el capítulo 19 y versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Para esto ustedes ya saben la historia, de algún momento lo haremos, qué es lo que pasó, la razón de él por qué su mujer se convirtió en estatua de sal. Lo hablaremos. Lo cierto es que él se quedó solo con sus 2 hijas y van y habitan en el monte. Y entonces es ahí que nosotros tenemos que analizar. Vean lo que dice en el versículo 31. Dios amado. Entonces la mayor de las hijas le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de la tierra. No queda varones. El único varón que tenemos acá es nuestro papá. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí que yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Eso se llama incesto, pecado de incesto. Y como ellas dicen, era costumbre de los pueblos de la tierra aquella. Claro, ellas vieron que allí en Sodoma y Gomorra se acostaban el padre con la hija, el hijo con la madre, el nieto con la abuelita, el abuelito con la nieta, etcétera, etcétera. Todos contra todos. Pero esa no es la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y algo que nosotros debemos comprender es esto. Versículo 37 dice: y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy.
Y si usted lee las Sagradas Escrituras, va a darse cuenta que tanto los moabitas como los amonitas eran enemigos cruentos del pueblo de Israel. Este linaje, fruto de pecado, fruto del incesto, era enemigo natural del pueblo de Israel, sus parientes. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos luchado nosotros y todo el pueblo de Israel contra los moabitas y los amonitas? Y ahora, ¿dónde están ellos? Pues justamente ocupando en los territorios de Jordania. Jordania, frente a Israel, cruzando el río Jordán, al frente del Mar Muerto. Y durante miles de años, nosotros hemos luchado los ataques de los de Moab y los de Amón. Si no, pregúntenle a Gedeón, pues contra quién luchaba. Pregúntenle a Josué, a Moisés, a ellos. Estos dos pueblos no hubieran existido si es que Lot y primeramente su tío Abraham no hubieran desobedecido. Ahí está la causa, el efecto. Por eso te ruego, pensemos bien lo que estamos haciendo. Busquemos Primera de Reyes, capítulo 18. A ver, chicos míos. Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 20. El Señor siempre, no te olvides, siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros dilucidemos. Nos da el libre albedrío de elección. Aquí vamos a hablar sobre Elías y los profetas de Baal. Y dice en el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Atención. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. De igual manera, hoy el Señor nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Él nos está diciendo: si tú crees que es el mundo, las pasiones, el pecado, para ti es tu Dios, perfecto, ándate, ya. Pero no estés dubitando, un pie hoy día en el Señor y otro pie al otro día en el mundo. Definámonos. Es tiempo de definirnos. Y recuerda, no es religión. Por eso no estoy hablando de que pega tal o cual religión. Te estoy diciendo, obedece las Sagradas Escrituras. Punto. Así de fácil. Pero tienes que definir. No podemos estar jugando a dos aguas. Muchas ocasiones, el día domingo o el sábado, levantando las manos, orando, golpeándose el pecho y todo lo demás. ¿Y qué pasa pues el resto de la semana? ¿Dónde estuviste el viernes? ¿Qué pasa entre semana? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo somos en la familia? ¿Cómo somos en un lugar, en otro lugar? El Señor nos llama a santidad. A santidad nos llama el Señor. No podemos estar jugando. Bueno, una canita al aire no hace daño.
Una vez al año no hace daño. ¿Qué tal si en ese día regresa el Mashiach y te encuentra afuera? Cuidado. Recuerda. Como trompeta del Eterno te estoy hablando. Yo no te juzgo. Porque el Señor no me dejó para juzgar a nadie. Aún como decía en otra ministración, ni Yahshua de Nazaret, él dijo, yo no les juzgo. Pero la palabra que les he dicho, esa les va a juzgar a ustedes en el día postrero. Es por esa razón que te estoy trompeteando, que te estoy advirtiendo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que Elías le llama al pueblo a decidirse. Defínete tú también. Si bien es cierto, el pueblo de Israel se quedó callado, no dijo nada, cuánto anhela mi corazón, cuánto le clamo a mi Señor, que muchas de las personas que están mirando esta ministración puedan decidir seguirle a nuestro Padre Celestial y obedecerle. ¿Yo? Porque mejor es obedecer que muchas veces querer ser figuretis. Mejor es la obediencia, mejor es la humildad. El Señor desea de nosotros un pueblo santo y humilde, que no le robe jamás una micra de su gloria. Nosotros jamás estaremos deseosos de robarle al Señor la gloria, porque sin Él nosotros no hacemos ni somos nadie. Dios nos guarde. Cuidado. No, ñañitos. No, ñañitas queridas. Listo. Es más, el Señor, nuestro Adón y Maestro, Rabí, amado, nos habla en Mateo capítulo 7. Mire cómo nos da otra posibilidad de que nosotros podamos decidir. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Recuerden una vez más la Biblia, el cuaderno, el lápiz y el espíritu enseñado. Y comparte con otros. 5 cosas que tu siervo está pidiendo. ¿Ya? Y mire, Yahshua, nuestro Rabí amado, el deseado de las naciones, nos dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor te pone al frente, así como leíamos en Deuteronomio capítulo 30, la vida o la muerte. Ahora el Señor también nos pone a nosotros en el confrontis y nos dice: hay 2 puertas, escoge esta puerta ancha, camino espacioso, lleno de felicidades humanas, temporales, glorias humanas, temporales, la riqueza, la vanidad, el cuidado de querer aparentar lo que no son. Imagínate cuánta gente buscando la manera de tener más y más y más y más, avaros, ambiciosos, desmedidos, y adquieren muchas veces propiedades, riquezas y fama sin importarles nada ni nadie. Pero un
día ellos se van a despertar en el infierno, en la perdición. Elige nomás, porque muchos son los que la hallan, muchos. Aquellos que obedecen a sus apetitos carnales y todo lo demás, ya, hazlo. El Señor no te va a impedir, porque te ha dado libre albedrío, el derecho de elección propia. Pero no te olvides, un día estarás de pie delante del Altísimo. Y ahí sí será el llorar y el crujir de dientes, el golpeteo de rodilla contra rodilla, la palidez del rostro y los ojos en confusión. El Señor no quiere eso. El Señor quiere para nosotros justamente esto: el camino angosto. El camino angosto, la puerta estrecha, pero que nos lleva a vida eterna. Aleluya, a vida eterna. Hoy disfruta nomás entonces de los placeres del mundo. Nadie sabe qué momentos vienen por tu alma. No obremos necia y alocadamente. Y todo lo que hagamos, que sea con la bendición del Altísimo Señor. Habremos de consultar con Él si esa es su voluntad perfecta. Porque cuando hay una voluntad perfecta, hay una obediencia perfecta, el Señor te va a bendecir en abundancia al punto de que tú vas a tener para compartir aún con los que no tienen. Bendito sea el Señor. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 5 y verso 3. Vamos a hablar de la pesca milagrosa. Y dice la Escritura, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, ¿no? Qué lindo, esto es enseñanza preciosa del carácter del maestro. Y dice, le rogó. Qué lindo que es, qué tierno, cómo no amarla. A ver, qué ejemplo. Él, pese a todo quien era él, estoy hablando de Yahshua HaMashiach, el Señor de señores, Rey de reyes, él le ruega a Simón, le ruega, no le impone, a ver, Simón, retírate porque yo voy a utilizar tu barca y quiero que me des ahora y todo. No, no es así. Primeramente, muy cultos. Todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, hijos e hijas, somos muy cultos y muy educados. Nada la ranche, nada la prepotencia. Es que yo soy esto, yo tengo este título. Perdóname, nosotros somos humildes para la gloria del Señor. Porque el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que Dios no nos permita conocer ese demonio en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque aún hasta para predicar tenemos que ser sensatos. No voy a predicar lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu pone. ¿Para qué? Para que su pueblo sea preparado para buenas obras. Para que su pueblo sea percibido si está andando en mal camino. Entonces, imagina, le ruega y le dice que la apartase a la barca de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué lindo. ¿Por qué? Porque cuando sopla la brisa del mar, mira, esto es un fenómeno de audición. Cuando sopla el viento, la voz del que está hablando es llevado hacia los que están escuchando. ¿Qué tal?
Por esa razón, él dijo, métele más adentro a la barca. Sí. ¿Para qué? Para que los que escuchen claro lo que estoy diciendo. Porque como no tenía micrófonos, indudablemente el maestro tenía una voz potente. Sí, pero qué lindo cuando viene el viento y sopla, esa voz se transmite a todos los que estaban conglomerados en aquel lugar. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Aleluya. Este es otro capítulo que tenemos que discernir. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. A ver. Ahora que estamos leyendo se nos hace fácil a nosotros entender. Pero en aquel tiempo de Simón y los discípulos, ¿cómo se habrán quedado ellos? A ver, un ratito. Nosotros somos pescadores de años. Desde niños somos pescadores. ¿Cómo puede ser posible que un carpintero quiera enseñarme a mí a pescar? Zapatero a tus zapatos, carpintero a tus maderas. Yo soy pescador. Se habrá preguntado nuestro amado Simón, Pedro, el amado Peter, que siempre buscaba razonar. Se habrá preguntado, mas, sin embargo, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, ahí está. No es que dijo, bueno, no, él también se pone un momento a preguntarle al maestro y le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, yo sé dónde tengo todos los años de experiencia. Pero cuando el Señor toma control de nuestras vidas, ninguna capacidad nuestra, ninguna actitud ni conocimiento nuestro sirven ni valen para Él cuando Él quiere hacer su perfecta voluntad, porque Él nos levantará a nosotros aún del valle de los huesos secos. ¡Aleluya! Y si tú no quieres, las piedras van a hablar. El Señor puede hacer hablar aún a las piedras. ¡Ay de nosotros si no predicáramos la palabra! Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas personas se ha visto aún en el ministerio? Es que yo pongo las manos, es que yo hago esto, es que yo... No somos nada nosotros, nadie. Porque no le robamos la gloria a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia. No seamos jactanciosos. Y mira lo que pasa. La respuesta final de Peter es lo que impacta nuestras vidas. Y es más, le glorificó al Señor. Y dice, más en tu palabra, aleluya, en tu palabra echaré la red. Qué lindo. Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos hecho, nada. Sabemos el lugar propicio, pero nada. Pero en tu nombre echaré la red, porque tú eres capaz de que nosotros podamos cosechar donde no hemos sembrado. Aleluya. Nosotros seremos capaces en el Señor de pescar donde nunca lo habíamos hecho. El Señor quiere bendecirte. Quiere bendecir tu vida y mi vida. Donde aparentemente tú ya pensabas rendirte. Pero el Señor puede sacar victoria, puede bendecirte. Y aún personas que están desahuciadas de los médicos, el Señor puede crear órganos nuevos, tejidos nuevos, vida nueva para las personas, una nueva oportunidad, aleluya, ya sea en las relaciones personales, comerciales,
en familia, lo que sea, el Señor puede. Él puede, porque es todopoderoso. A su nombre, honra y gloria. ¿Y qué pasa? La obediencia. Echa la red. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, no solamente fue de palabra, fue de hecho, encerraron gran cantidad de peces. Aleluya. Gran cantidad de peces, y su red se rompía porque eran tantos los peces cuales ellos nunca habían pescado. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra, a la palabra, a la palabra. Aleluya. Obedezcamos a la palabra, no a las religiones, a la palabra. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y su red se rompía. Fue mucho más abundante de lo que ellos jamás habían pescado, ni siquiera se lo habían imaginado. Ya se rompían esas redes, ya se rompían de la cantidad de peces que existían ahí en la red. Entonces, dice versículo 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Por favor, vengan a ayudarnos a pescar. Dejen de estar pescando allí. Vengan, acá está los peces gordos, acá está lo grande. Vengan, vengan, vengan. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las dos se hundían por el peso de la pesca. Qué tremendo. Qué tremendo. Hablamos de la causa y el efecto. Él obedeció, tuvo bendición. La obediencia trae bendición. Y una bendición que compartir con otras personas. Aprendamos a saber compartir, a ser generosos con los que no tienen, con los que necesitan. No querramos todo para nosotros, todo para nosotros. Más, más, más. Dame, 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 dame. Como son las oraciones muchas veces de algunos hermanitos. Dame, bendíceme, prospérame. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cómo vives también? Bueno, ¿ves? Entonces, cuando uno obedece, incidimos en las vidas de los demás. Por eso le invito en esta mañana y tarde y noche, donde usted nos esté viendo, busquemos el libro de los Hechos. A ver, capítulo 16 y versículo 30. Estamos hablando cuando los discípulos, Pablo y Silas, estuvieron en la cárcel. Cuando Pablo y Silas, por causa de predicar la palabra, fueron llevados presos, fueron metidos en la cárcel. Ojo, ellos no se desesperaron, empezaron a alabar al Señor, empezaron a cantar. ¿Cuánta gente habrá dicho, qué locos que son estos, qué fanáticos? Están viendo dónde están con los grilletes tanto en las manos y en las piernas. Ahí están, pero están cantando, pero están alabando, están glorificando a su Dios. Locos. Es que así somos, niños. Así somos nosotros. Podemos estar pasando lo que estamos pasando, pero jamás dejamos de alabarle a nuestro Padre Celestial. Que no se da cuenta, pastor, lo que estamos viviendo y todo. Sí, yo sí me doy cuenta. Sé lo que estoy pasando. Sé los dolores cruentos que tengo. Sí, lo sé. Y entonces, ¿por qué no deja de alabar? Pues, ¿por qué voy a dejar de alabar? Si el Señor me dijo que debo estar gozoso. Estad gozosos, dad gracias al Señor, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo y por todo,
porque esa es la voluntad del Eterno para nosotros. Yo recuerdo que, como muchas cosas en el ministerio, se pasó ciertas situaciones y decía, pastor, pero no le vemos angustiado, no le vemos esto y todo. Tranquilos. Los que conocen y han estado con su siervo vieron lo que me pasó estando ministrando. Quizá algo que comí, qué sé yo, me hizo daño y la cara se me empezó a hinchar. Yo decía a los hermanos, tranquilos, no se fijen en mí. Bajen su cabeza, tengan la mirada puesta ahí en la palabra. Pero escuche lo que el Señor quiere decir a usted. El Señor pondrá misericordia, tendrá misericordia de mí, pero yo no voy a detener la palabra en este instante. Ya hay tiempo. Después de que hayamos celebrado el servicio de la palabra, la administración, el Señor va a obrar un milagro en mi vida. Tranquilos, nenitos, tranquilos, nenitas. Y la gente que me conoce sabe que es verdad lo que estoy hablando. Y así fue. Terminamos el culto, terminamos el servicio, nos despedimos, los hermanos lloraban, me abrazaban. Y decía, tranquilos, paz, paz, nenitas queridas, gracias. Ya, pero tranquilos, ya terminé. Sentí en mi corazón un gozo inefable. En efecto, fui de una familia preciosa, a quien amo profundamente, por respeto. Ellos me llevaron al hospital. Y le agradezco al Señor por la bondad de que desde la matriarca hasta la más pequeña de esta familia, Silva, ellos estuvieron pendientes de mi vida. Fueron unos ángeles que el Señor levantó para mí en la Amazonía. Pasaron hora y media, creo, fuera de ahí del hospital. El Señor obró sanidad en mi vida, usando, por supuesto, a los médicos, porque el Señor ama a los médicos. Aleluya. Hermanos, pero lo que el Señor me enseñó a mí es que yo debo ser un hombre dependiente, porque escrito está en la palabra. Dice que el que ama más su propia vida no puede ser mi discípulo. Y le agradecí al Señor y le agradezco hasta el día de hoy que primeramente es Él antes de todos. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Veamos los versículos 30 y 31. Estando ahí Pablo y Silas en la cárcel, se produce un terremoto y se caen las puertas de la cárcel, se mueven todos los cimientos, inclusive se rompen las cadenas y los presos quedan libres dentro de la cárcel. Entonces viene el carcelero desesperado, viene el carcelero, ¿y dónde están, por favor? Y él seguramente pensó que ya no había nadie, que todos escaparon, y coge su espada para matarse. Y Pablo le detiene. Y luego dice, versículo 27, con todo el respeto para vosotros y nuestro director allá en Inglaterra, dice en el versículo 26, mejor, vamos, 25, con todo el respeto, tenedme paciencia, ténganme misericordia. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos al Eterno. Aleluya. Ahí está la prueba. Ellos cantaban. Y los presos los oían. Qué hermoso que es esto. Mientras ellos cantaban y adoraban al Señor, ¿cuántos reclusos se habrán opuesto a ellos? Pero también había otros que estaban escuchando. ¿Y cuántos habrán querido conocer a ese Dios que les llevaba a estos hombres de Dios a cantar, aún en medio de la grave situación en que se encontraban?
Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice la escritura. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque él estaba en ese momento pasando unos instantes tremendos de angustia, de una desesperación. Y de eso se aprovecha Satanás para decirte, mátate, mátate. Porque él es homicida. Y lo que él quiere justamente es que cuando estés atravesando problemas duros y difíciles en tu vida, en tu familia, te mates. Pero eso no es el propósito del santo. Eso no es el propósito del que te dio la vida. El Señor no quiere que te suicides. El Señor quiere darte oportunidad de vida. No lo hagas. Y si algún momento pasó por tu cabeza ese deseo, detente. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, detente. Porque mejor es la vida que la muerte. Entonces, mira, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, qué lindo, otro varón, es que así somos por el milagro del Señor en nuestras vidas, nos ha regalado voces potentes para alabarle, para glorificar su nombre y para predicar las buenas nuevas. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, que estaba en la mente del carcelero y en la realidad, en el entorno, tinieblas. Porque cuando uno está atravesando problemas, situaciones de salud, que los médicos, que los exámenes dijeron esto, o esto está pasando con tu hijo, con tu hija, que las deudas agobian, que las situaciones te pones en tinieblas. Es tiempo de que nosotros le busquemos al Señor y le pidamos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que ponga luz en nosotros. Y Yahshua, Él es la luz del mundo. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando una persona tiene dentro de sí al Espíritu Santo, el Espíritu del bendito Elohim, nosotros ya no miramos el mundo en la perspectiva carnal, mundanal, sino en la perspectiva divina. Dice, versículo 29, entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y su compañero Silas. Aleluya. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta debe ser la pregunta de todos nosotros. ¿Qué debo hacer? Escúchame, amigo que estás escuchando. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Ahí está la respuesta en el versículo 31. Ellos, los dos, dijeron, cree en el Señor Yahshua de Nazaret y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Así como la pesca milagrosa de los peces, ahora el Señor la obediencia le lleva a que ya no serán peces, ahora son seres humanos los que vendrán para ser salvos por tu obediencia. Obediencia como padre, como madre, y tus hijos serán salvos. ¿Cómo ellos, los hijos, van a ser salvos? Si no ven en el padre o la madre personas consagradas al Altísimo.
¿Cómo va a ser salva tu hija, tu hijo, cuando ya los tiempos, estamos viviendo los tiempos finales? Atiende, la escritura nos narra y las manifestaciones antes de que venga el inminente arrebatamiento, ya la palabra nos dice. Mucha gente discute, habla y dice y dilucidan sobre la fecha o lugar, el tiempo del arrebatamiento. Teología, teología, teología. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos estamos preparados? ¿Cuántos? Aunque tú supieras la fecha, pero si no estás preparado para el Señor, no te vas. Qué pena. El Señor te está llamando y te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Yeshua. Busca de Él. Entrega tu vida a Él. Ya basta de hacer lo que a ti te daba la gana en tu libre albedrío. Sometámonos al Altísimo. Y que de aquí en adelante Él sea el amo, el dueño, el patrón, el propietario, el Kyrios de todos nosotros, el Señor. Donde yo no me muevo sin consultar. Mientras la nube no se mueva, yo no me voy a mover. Aquí estaremos. Entonces, por obediencia del carcelero, en aquella noche, mire, versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, hijos, hermanos míos, pueblo precioso y santo del Altísimo, predica la palabra, predica las sagradas escrituras. Le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. Qué hermoso cuando el Señor quiere bendecir tu casa, cuando tú abres puertas para que la palabra penetre a tu familia, en vez de los programas nocivos que presentan. Permítenos, danos la posibilidad de entrar y predicar en tu hogar la palabra de salvación y vida eterna. Aleluya. Y dice el versículo 33, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Por la obediencia de papá. Sus hijos, su esposa, son salvos. Bendito sea al Señor. ¿Te das cuenta cuando tomas tan buenas decisiones que estén ligadas a la voluntad perfecta del Señor? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial? Porque así hemos recibido la orden, así hemos recibido el ejemplo. Y nosotros en Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42, tenemos el ejemplo muy vívido cuando nuestro amado Salvador, él, en el huerto de Getsemaní, se postró de rodillas y lloró y le dijo al Padre. En el versículo 42 dice que le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Quizá hay mucha gente nueva que nos está viendo, pero esa copa no es que contenía el mejor vino o champán con el mejor bouquet. No, esa copa contenía todos los pecados del mundo y todas las enfermedades del mundo. Y el olor que emanaba esa copa apestaba a diablos. Mas, sin embargo, el maestro le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso tenemos que aprender nosotros.
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dentro de aquellos, cuando decimos que se haga tu voluntad, muchas veces nosotros, la gente habla de labios para afuera. ¿Por qué? Porque justamente hay algo que el maestro nos dejó de enseñanza. Y esto lo tenemos en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 14. Esto nos manda el Señor. Esto. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Terrible. Terrible. Mucha gente levanta las manos, danza, hace lo que quiera, etcétera, etcétera. Pero si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Ay, es que es difícil. Sí, así es. Nadie dice que es fácil, pero es una decisión en obediencia. El Señor no dice, perdona si tú quieres. No. Él dice, si no perdonas, no serás perdonado. Acuérdate nomás. Ahí donde estás. ¿Con quién tienes resentimientos? Raíz de amargura. Ya pues, ¿qué esperas? Perdona. ¿Nos ofendieron? Sí, nos ofendieron. ¿Nos hicieron daño? Sí, nos hicieron daño. ¿Nos vituperaron? Sí, nos vituperaron. ¿Y ahora qué hacer? Pues perdonemos. Ah, claro, es que usted es pastor. No, a mí también. Yo también he pasado carros y carretas. Tú no sabes. Pero todas aquellas cosas han formado para la gloria de mi Padre mi carácter, mi temperamento. Le agradezco, Espíritu Santo, porque mucho ha trabajado con tu siervo. Y el Señor quiere que tú seas más y mejor que lo que yo soy. Al Señor sea la honra y la gloria y la alabanza, el poder por toda la eternidad. Ah, y algo. Todavía estoy en proceso, como todos ustedes. Así que, ñaños, compañeros, sigamos en el camino, sin desmayar. Aleluya. Y sabiendo que ya el Señor nos dice bien claramente en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Atención, escuchen. Recuerden que les estoy enseñando y que el Señor en su voluntad nos dice que debemos perdonar. Y sabe lo que dice en Santiago capítulo 4, verso 17, que el que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, está en pecado. Revíselo. El que sabe hacer lo que es bueno, no lo hace, estás en pecado. Si tú sabes que es bueno leer la palabra del Señor y no lo haces, estás en pecado. Si tú sabes que es bueno buscar el rostro del Dios Santo, Todopoderoso, y no lo haces, estás en pecado. ¿Qué tal, niñitos amados? Estamos ahí todavía. Aleluya. Así que si sabemos que amar y perdonar es bueno, hagámoslo. Si sabemos que no es bueno robar y lo hacemos, llevando doble contabilidad en las empresas, etcétera, etcétera, y tú sabes que no se debe perjudicar, entonces pues estás en pecado. Y así podríamos enumerar tantas cosas, pero todo eso se resume en algo: el que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, está en pecado. Es tu decisión, es lo que quieres. Por eso
cuán importante, ñañitos amados, cuán importante es que nosotros hagamos lo que dicen en el libro de los Salmos, capítulo 143. A ver, busquemos juntitos, Salmo 143, aleluya, y versículo 10. Que esto sea para nosotros una oración de todos los días. Se los recomiendo, no se los ordeno, se los recomiendo. Dice el salmista David, ¿quién más? David, nuestro rey, Melech Israel, dice: enséñame a hacer tu voluntad, Señor, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tú eres mi Dios. Enséñame, porque tú eres mi Elohim, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que esta sea nuestro clamor diario ante cualquier decisión que vayamos a tomar, ante cualquier cosa que tengamos que emprender, ya sea una nueva carrera universitaria, estudios, matrimonio, etcétera, etcétera. Si compro ese terreno, no compro, si vendo ese carro o lo que sea, cualquier cosa, por favor, consultemos con el Eterno y digámosle, como nuestro amado Melech David: enséñame a hacer, enséñame por favor a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tú eres, no otro. No queremos conocer, ni lo hay tampoco. Tú eres mi Elohim, y tu buen espíritu, aleluya, tu Espíritu Santo me guíe a tierra de rectitud. Esta mañana, esta tarde, esta noche, el lugar donde tú te encuentras, el Señor nos ha enseñado hoy día, que nos ha otorgado por su caballerosidad, por su amor, el libre albedrío. Mucha gente dice: y entonces, si sabía el Señor que íbamos a pecar, ¿para qué nos hizo? Qué desagradecidos, ¿no? Qué barbaridad. Eso muestra justamente el desconocimiento de la palabra del Señor. Eso muestra justamente el analfabetismo bíblico cuando hablan así. Pero nosotros estamos aquí para enseñarles, porque en su momento también nosotros pensábamos así. Pero cuando conocimos la verdad, ahora gracias al Eterno Padre, pues nada, sabemos que Él desea que nosotros le obedezcamos. Le obedezcamos a Él y a su palabra y vivamos una vida en santidad. A ti, mi amigo y mi amiga que estás escuchando este mensaje, te recomienda nuestro Padre Celestial que antes de que tú tomes decisiones de cualquier índole que sea, postrémonos delante del Señor. Postrémonos delante de Él y pidámosle que nos dirija en esta decisión. Y que sea Él tomando control de todas las cosas. Como amo, dueño, Señor. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que habitas y reinas y tienes tu trono en los cielos de los cielos de los cielos, eternamente, para siempre, alabado, honrado y bendecido por todas las naciones. En esta mañana, amado Papito Santo, he predicado conforme su Espíritu Santo me iba guiando.
Y le ruego que a cada persona que ha llegado este mensaje sea edificante, sea un mensaje que pone en confrontación para saber qué hacemos. O te obedecemos a ti u obedecemos a nuestros impulsos y pasiones equivocadas. Señor, oro por mis hermanos, por mis hermanas. Oro por todas las personas que escucharon este mensaje. Padre, que ellos aprendan que antes de tomar una decisión, volvamos nuestro corazón, volvamos nuestros ojos a ti, Creador del universo. Tú que conoces el futuro, que conoces el presente y conoces el pasado de nuestras vidas. A ti corremos esta mañana, tarde y noche. A ti corremos, papá. Y te pedimos ayuda. Llénanos de tu Espíritu Santo para que Él en su conocimiento y sabiduría nos guíe y nos revele y nos conduzca a toda la verdad. Enséñanos, Señor Dios, a hacer tu perfecta voluntad. No queremos hacer lo que nosotros queremos, sino, Señor, lo que tú mandas, lo que tú ordenas. Por Yahshua de Nazaret te pedimos. Amén. Amén. Que el Eterno bendiga su hogar y su familia. Usted y su casa, que sí, servir a Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. Y haya paz en Israel, paz en Jerusalén. Amén.